Bueno, seguimos. Buenas noches. Como decía Tato Bores, programa internacional. Usted sabe que yo soy un obsesivo con el tema de cómo el sistema nos emboca por un lado o por el otro. En el medio un montón de gente que cree que acá hay salvadores del planeta y son gente que ocupa otro puesto. En el circo, que significa la liquidación del planeta. Goldman Sachs, Washington, dirige el Banco de China, los principales 12 bancos de lo que es accionista y la bolsa de China. Desde el banco Goldman Sachs Shenzhen, como se ha registrado y contrariamente a un supuesto plagio, estamos delante del mismo Goldman Sachs, USA, con su división en China. Occidente peleándose para entrar en el capital de las sociedades públicas de producción china. Algo que ya se dejaba vislumbrar desde los acuerdos de libre comercio de Suiza y China, a los que han suscrito todas las economías occidentales para lavar sus dólares antes del hundimiento del dólar. Pero con la dominancia del yuan, basado en oro, controlado por el sionismo, que penetra las economías occidentales y disfrutar de las ventajas de poder vender en un mercado gigantesco como el chino sin trabas ni aranceles comerciales. De momento han engañado a la India con su entrada en el Banco de Desarrollo, pues el objetivo no era Rusia, a quien han dado el caramelo de tomar la presidencia de inicio del Banco de Desarrollo de los BRICS. Ni India ni Egipto, sino la toma del mercado chino. No es un pirateo, sino una extensión de la Reserva Federal Sionista de Estados Unidos en su penetración de la Reserva Federal China, que maneja las bolsas de Shanghái y Shenzhen, como una estrategia derivada de los acuerdos de las reuniones en el rancho Mirage de California. Ni más ni menos que el trapazo del sionismo estadounidense a China vía Banco Central, de la Reserva al Banco Central de China. Estos días asistimos a una manipulación de ambos bancos centrales para la caída de la bolsa china y la posterior de las occidentales, que preparan el rebote técnico que dará millonarios beneficios a ambas economías. Quien ha perdido realmente en estas caídas han sido los particulares, pero se han enriquecido los bancos centrales, que con las inyecciones de dinero público programado esperan lucrarse en constituir el yuan basado en oro con una fuerza y arranque que derrotará en líderes mundiales, y el control de la emisión de moneda mundial que tuvo en su día el dólar desde Washington y su discípulo euro, que ahora pasa a mano del yuan. Ese gran teatro y charada que es la manipulación de las bolsas. La explosión nuclear de Taiyín ha sido el escenario para despistar y sobre todo celebrar la gran operación efectiva de trasvase del control de la economía china por el sionismo occidental que celebra su penetración. Con la caída de la bolsa china, las inversiones del sionismo de Occidente han logrado ni más ni menos que la bajada de los tipos de interés que beneficiarán a los 12 bancos chinos participados por el capital sionista de Goldman Sachs Shenzhen, inyectados esta semana con 150 billones de yuanes, unos 23,43 billones de dólares, y tirar los papeles de recuperación de la economía de Japón para tener un nuevo colchón del dólar que obligará a Japón a bajar el precio de sus exportaciones tecnológicas, para compensar la caída de su mercado bursátil que pretendía su primer ministro, a que ya se han cargado con asuntos de desprestigio personal como ministros anteriores. La colonización china no es China sino sionista y será modelo dumping. ¿Vio quién está atrás? Lo de siempre. Yo tiro y tiro y tiro, algún día se van a convencer todos. Cuando hablamos de nuevo mundial, seguimos con las confusiones. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, hay que pensar que cómo está estructurado el nuevo orden mundial en un lugar no es exactamente igual en otro. Cada bloque lo interpreta de una forma distinta. En el fondo todo busca lo mismo. Estamos hablando de las cabezas de los bloques, lo interpretan de formas distintas. Cuando Estados Unidos habla como Europa del nuevo orden mundial, acepta el TTIP, el Tratado Este de Precios, y la asociación total controlada desde Washington Corporation ante toda la comunidad europea junto con Israel y el sionismo de su propia Reserva Federal, así como cualquier estrategia terrorista que le permita su hegemonía.
Cuando China habla del nuevo orden mundial, se refiere a transferencias de la emisión de moneda y el control de los Estados Unidos, que se verá con el tiempo, pactado en las dos reuniones del Rancho Mirage de California entre la Reserva Federal Sionista y el Banco Central Sionista de China. O sea, la desaparición de la moneda fiduciaria para la basada en oro y el implante del microchip. Los créditos proporcionados por China a países de la Unión Europea permitirán un control de Europa desde las finanzas, no sin antes pasar por un derribo controlado, quizás del banco alemán, al estilo de Lehman Brothers, desde la manipulación de las bolsas por la reserva. La implosión está calculadísima. La comunidad china de sionista de Kaifeng o miembros del Tiao Yaoping no representan nada en esta trama, pero sí los pro-sionistas aparecidos en el poder de China que controlan las finanzas chinas y el Partido Comunista desde Hong Kong y Shanghái. Los pasos fueron ir regalando cuentas en el extranjero a los ministros del Partido Comunista Chino, colocar deseos a los hijos de los principales miembros del partido de gobierno y derrocar ministros y funcionarios con asuntos del juego en Macao, con dinero público o escándalos sexuales, y delegar en empresarios con influencia en el extranjero. Cuando Rusia habla del nuevo orden mundial, se refiere al nacimiento de una comunidad euroasiática que ya no tiene nada de comunista y sí de mercado al estilo Unión Europea, con 40 países de su Banco de Desarrollo, una moneda única y que tendría influencia en la Unión Europea y Sudamérica, con importantes acuerdos comerciales como el gas y el petróleo comercializado a través de la Shell de Holanda a Inglaterra, como del South Stream del momento parado en Turquía, y con Sudamérica las intenciones son comerciales y el mantenimiento de una estrategia militar que proteja sus soberanías. Y cuando el Vaticano habla del nuevo orden mundial, habla de la sumisión de la Iglesia y la orden de Malta al sionismo. Con este tema del Vaticano, la vez pasada, cuando yo hablaba de esto del sínodo, que es la caída de la Iglesia, hay una cosa que hay que aclarar, pues yo dije de un cisma, sí. Esto es el peor cisma de la historia. ¿Por qué? Cuando hubo cismas en la Iglesia Católica hace centenares de años, o no hace mucho, con el último puede ser, digamos, el del Lefebvre, no sé, era una persona determinada que se iba de la Iglesia, como puede haber sido Lutero, como puede haber sido Monseñor Lefebvre, y se llevan parte del rebaño con ellos. Y quedaba el Vaticano representando a la Iglesia Católica. Esta vez el cisma viene del Vaticano. Es el Vaticano que provoca el fin de la Iglesia Católica. Sí, que es lo que va a quedar después. 50 obispos díscolos, 100 obispos díscolos por ahí, van a quedar. ¿Con qué apoyatura? Exactamente lo mismo que yo digo hablando de siempre. 100 obispos que son los que van a estar en contra de las políticas de Francisco en el Vaticano, a los que nadie, la prensa del sistema no le da ningún tipo de cobertura. Absolutamente nada. Van a estar ahí sin que nadie se entere absolutamente nada de lo que digan. Por eso es el peor cisma, porque el cisma arranca directamente desde el corazón del Vaticano. Hay una encuesta muy interesante que hicieron en Europa hace 2 años del perfil de los refugiados. De aquel tiempo eran refugiados iraquíes. Quizás que por formación y porque el gobierno de Saddam era bastante parecido al gobierno de Assad, del mismo partido nacionalista Baath, las condiciones sociales eran más o menos parecidas, tanto en Siria como en Irak. Hablemos de la Irak de Saddam. Y esto viene a razón de qué? De que el obispo de Valencia, Antonio Canizares, pidió este miércoles acoger con caridad a los refugiados que huyen de la violencia en Medio Oriente. Sin embargo, recomendó llevar adelante esta acción con prudencia y ser lúcidos, pues puede haber sectores que quieran aprovecharse de esta emergencia para utilizarla como el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas, en concreto la española, aplicó durante un desayuno en el Foro Nueva Economía. Dijo que no todo es trigo limpio entre la oleada de personas que llegan como refugiados. Sus palabras fueron transversadas por esos medios, como siempre, que presentaron al obispo como contrario a recibir refugiados. Cuando en realidad él mismo explicó que la diócesis valenciana ofrece pisos para mujeres inmigrantes
y familias perseguidas cristianas, y que prestó ayuda en el último año cerca de 40.000 personas inmigrantes a través de los pisos de acogida. Eso nadie puede decirle a la iglesia lo que están diciendo, pero bueno, así. Pero entonces, a raíz de eso, se hizo una encuesta. ¿Y qué dice lo que dio esta encuesta? Una encuesta que se hicieron entre 1.400 refugiados iraquíes hace 2 años. Un 34% dice que los partidos islámicos son mejores que los demás. Un 46% dice que la poligamia es moralmente aceptable. Solo un 22% le parece mal por ley que las hijas se hereden menos que los hijos. Solo un 38% de los varones cree que la mujer ha de poder elegir si llevar o no pelo. Solo un 33% piensa que matar a una mujer extrajudicialmente por inferioridad o vergüenza nunca es justificable. El resto lo justifica, 67% lo justifica. Solo un 11% sabe o cree saber algo sobre el cristianismo, sus creencias y prácticas. Solo un 5% ha asistido alguna vez a un acto religioso de cristianos. Un 69% cree que la Sharia, ni siquiera el Corán, sino la Sharia, la ley islámica, es directamente la palabra revelada de Dios. Mientras que solo un 25% dice que es desarrollada por los hombres, basada en la palabra de Dios. Un 46% cree que la Sharia solo puede tener una interpretación. Un 95% cree que solo el Islam lleva al cielo. Un 88% cree que convertir a otros al Islam es una obligación de cada musulmán. Un 7% dice que los ataques suicidas con bombas a veces están justificados. Un 91% quiere que la Sharia sea la ley de su país y de ellos. Un 38% dice que la Sharia debe aplicarse a los no musulmanes. Un 58% está a favor de lapidar a las adúlteras. Un 42% está a favor de matar a quien abandona el Islam. Si esto significa que si usted introduce en su territorio 20.000 refugiados, incluye 1.400 a favor de los atentados suicidas, 18.000 defensores de la Sharia, 14.000 convencidos de que la palabra de Dios es revelada, de cada 20.000, 7.000 favorables a matar mujeres por delito de honor familiar, 9.200 defensores de poligamia, 10.000 defensores que se la piden las adúlteras, 7.000 defensores de matar a quien abandone el Islam. Con esto lo que se quiere significar es el precio a pagar por introducir inmigración con otras pautas culturales. Tenganlo en cuenta. Hace mucho que no hablamos de los mapuches, no cuenta el política de los mapuches porque se está poniendo complicado. En Chile está poniendo muy complicado esto. Y han hecho atentados urbanos. Hasta ahora era todo en las zonas del sur donde estaban las tierras que ellos reclaman o no. Sujetos realizaron esta madrugada, hace unos días atrás, un ataque incendiario a un camión de la Araucanía. Según los primeros antecedentes, unos 4 encapuchados lanzaron bombas molotov contra un vehículo en el sector del cruce Maquehue en el acceso sur a Temuco, cerca de la estación de servicio, donde también se escucharon disparos. La máquina se encontraba detenida antes del ataque, según designó uno que estaba allí. En el lugar se encontró una pancarta que hacía alusión al conflicto mapuche, fuera las forestales, Carihuenco hermano, Melimán de Cañete Libre. Ya empezaron con la violencia urbana. Ojo con este detalle. Ojo con este detalle. Bomba molotov y disparos en pleno centro de Temuco. Ojo con este problema. Volviendo al orden mundial, miren cómo empiezan a cerrar el círculo y nosotros nos damos cuenta, estamos adentro de ese círculo. Dos noticias cortitas, vean cómo están empezando a cerrar el círculo. Una semisecreta y selecta conferencia internacional de los mejores jueces celebró en el más alto tribunal en Gran Bretaña para proponer que debería ser ilegal para cualquier persona cuestionar la evidencia científica del calentamiento global hecho por el hombre. Fue financiada, entre otros, por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, la propia Corte Suprema y el Gobierno del Reino Unido. Empezamos, El gobierno español ha aprobado este viernes el conocido como impuesto al sol.
el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica en España. Según el ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Soria, se trata de un nuevo impulso a las renovables. Sin embargo, este argumento contrasta con la opinión de ecologistas, asociaciones de energías renovables y los partidos de la oposición, que denuncian que con estas medidas el gobierno pone trabas al desarrollo del autoconsumo en España para proteger los intereses de las grandes compañías eléctricas. De hecho, en la ciudad de Ávila se detuvo a un ciudadano que había instalado en su casa 2 paneles solares para generación eléctrica. Se hizo las fotos, se lo llevaron preso y le incautaron los 2 paneles solares. Podría llegar a aplicar una multa millonaria a ese hombre. Señores, ya son dueños del sol. Sigamos participando. Y lo último, para terminar este resumen internacional, es falsa bandera de Turquía. Esta aproximación de Turquía es una falsa. Yo he visto un video que no se puede pasar porque todas están en inglés sin traducirlo. Me lo tradujeron. Las cosas que nombran hicieron un atentado y después le metieron un montón de actores y lo hicieron muchísimo más grande que lo que es, y eso lo mandaron por todo el mundo. Y esas fotos de los actores tienen errores por todos lados. Clarito se ve ahí ese operativo falsa bandera. El único fin de la falsa bandera atentado a kurdos en Turquía es la excusa para enviar tropas de Estados Unidos y de la OTAN a Turquía y Siria. Turquía condiciona parar el flujo de inmigrantes a la Unión Europea a cambio de ser admitida en la Unión Europea. Son las órdenes de Washington. Con la falsa bandera de los muertos en la manifestación en Turquía organizada por los actores de Hollywood, se ven a muchos con pantalones rotos, sin una herida. No es una cosa terrible ver ese video. Una mezcla de víctimas reales con un cortejo de actores turcos han tomado la excusa de invadir el norte de Siria. 40 kilómetros, justificar la violación del territorio sirio y plantar tropas norteamericanas OTAN en el norte de Siria. La protección de sus terroristas es el no va más y diferenciar, según la Unión Europea, lo de primera y segunda clase. Erdogan ha administrado su doble juego, que cada vez se evidencia más claramente. Se quejaba de la invasión de su propio espacio aéreo en la frontera por aviación rusa, que únicamente controlaba el conocido avance de los tanques M60, que han violado territorio de Siria, mientras Turquía lleva toda la contienda entrando con cazas sobre Alepo, mientras Estados Unidos sigue abasteciendo de municiones y armas por aire a los rebeldes sirios que dice combatir. La misma posición de Hungría de cerrar sus fronteras, que es lo que no hace el resto de los países, pero sigue más próximo a Turquía, es parte de la agenda para justificar la negociación. Si hay negociación, la Unión Europea cogerá a Turquía y con ello el TTIP será efectivo en Europa y Medio Oriente. Una Unión Europea creada para acabar con la soberanía de las naciones europeas y luego implosionarla para destruirla. Y por supuesto, unirla al Islam para acabar con el cristianismo. Aún queda la Guerra Santa, que ni siquiera hará posible una resurrección del catolicismo descubierto, para dar paso al orden mundial del ganador, que ni será santo ni será nada, pero engañará. Quien piense que hay la línea recta de actuación de los demonios se equivoca. Ellos van a hacer cualquier cosa contradictoria y apoyarán a todas las posiciones de su agenda. Lo aparentemente contradictorio para ellos cobra sentido si logran la destrucción para eliminar gente y hacerse con la cúspide de la pirámide y el obelisco que se sirve. Se recoge igualmente lo que ya comentamos hace tiempo, que de las bombas atómicas que explotarían en Estados Unidos. Parecía de repente olvidado, pero reaparece en su agenda. Quizá los asuntos de Siria y la visita de Francisco les habían hecho aplazarlo, pero ya están creando la amenaza. Y esta vez a Boko Haram, otro más, educado en Inglaterra o entrenado. ¿Qué interés puede tener organizar una falsa bandera tan grave en su propio país? Sencillamente volver al proyecto de la ley marcial y la detención de millones de personas y mandarlos a los campos FEMA. Este es el plano. Para que vean cómo nos quieren seguir engañando de que hay un cambio, cuando no hay ningún cambio, y ellos avanzan todos los días. Absolutamente todos los días avanzan sin ningún tipo de problema.
todos los días tenemos que estar comentando alguna cosa nueva que hacen. Ahora tenemos el atentado de falsa bandera de Turquía. Todos los días ellos avanzan. Y nosotros seguimos discutiendo si en ese conflicto hay buenos y hay malos. Buenas noches.